A la clase del día lunes. Habíamos visto al género Salmonella y ahora es la continuación. Vamos a ver al género Shigella. No es una clase tan larga como la primera, pero sí es importante diferenciar entre estas dos bacterias, ¿no? Shigella es también una enterobacteria, es una bacteria del género o de la familia Enterobacteriaceae, y por lo tanto también tiene todas las características de las enterobacterias. Esta bacteria ha sido descrita por primera vez en 1888 en heces de los soldados con disentería por Chantemisse y Vidal. Y después cada una de las especies de Shigella pues ha ido describiéndose en años posteriores, ¿no? Después de 1900. Entonces, como les decía, es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae. El género Shigella está compuesto por 4 especies. Estas 4 especies también se las denomina serogrupos porque por los métodos de tipificación que se han utilizado para la identificación. Entonces, el serogrupo A corresponde a Shigella dysenteriae, el serogrupo B, Shigella flexneri, el serogrupo C, Shigella boydii, y el serogrupo D, Shigella sonei. Los menos frecuentes o las especies menos frecuentes encontradas son boydii y sonei. De todas formas, las cuatro especies de Shigella son patógenas para el hombre y utilizan al hombre como único reservorio, ¿está bien? Shigella dysenteriae inicialmente se ha descrito solamente en países desarrollados, y Shigella flexneri era muy típica de los países subdesarrollados y pues la podemos encontrar tranquilamente en nuestro medio, a Shigella flexneri. La Shigella dysenteriae tipo 1 es la que también ha empezado ya a invadir países subdesarrollados, ¿sí? Bueno, la enfermedad que produce por su nombre, lo hago menciono en este momento, es la disentería basilar. Entonces, algunas pruebas para la identificación, ¿no? La tipificación de grupo de los serogrupos A, B, C y D de las Shigellas. Entonces, como características generales, les decía que es una enterobacteria, por lo tanto, es un bacilo gram negativo, que si hiciéramos una tinción gram, pues podríamos ver bacilos gram negativos, pero no podría servirnos para identificar de Salmonella, de Escherichia coli, Klebsiella, o sea, muchas de las otras enterobacterias, y tampoco nos serviría para diferenciar de los otros bacilos gram negativos no enterobacterias, como Pseudomonas, por ejemplo. Se caracteriza porque no es móvil, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en Salmonella, que es móvil por flagelos perítricos, el caso de Shigella pues no tiene flagelos, no tiene posibilidad de movimiento, no forma esporas en su interior, el desarrollo es en medio anaerobio, anaerobio facultativo, es decir, con presencia de algo de oxígeno y algo de CO2 sin ningún problema, no es una bacteria exigente nutricional para el desarrollo. Y sí nos interesa en métodos diagnósticos saber que es lactosa negativa, igual que Salmonella, y que no produce sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Son algunas similitudes y algunas diferencias con Salmonella y con E. coli o con las otras enterobacterias. Es muy frecuente esta bacteria, especialmente en niños menores de 5 años, y de estos mucho más frecuente en menores de 2 años. Sí, muy fácil transmisión, la transmisión es fecal-oral, entonces es en niños que están jugando, que se llevan todo lo del suelo a la boca, o que están compartiendo kinder, guardería, y que que se invitan cositas o se pasan juguetitos y estos se llevan a la boca. Entonces, ese es el mecanismo por el que ingresa la Shigella al organismo y por qué es más frecuente en niños. ¿Está bien? Entonces, puede ir a partir de las manos contaminadas, ¿Por qué se van a contaminar? Pues ¿sí? Después de un mal aseo, por ejemplo, entonces manos contaminadas sin una buena higiene, después es llevada a la boca. Esta es una autoinoculación. Cuando uno mismo se lleva la materia fecal, o sea, este niño ya está está eliminando las bacterias, no hay un buen aseo y puede autoinocularse, o sea, nuevamente puede ingerir las Shigellas o puede compartirlas con otra persona. Está bien, esta bacteria ya desarrolla en el medio intestinal y su órgano blanco, al igual que Salmonella, es el ilion terminal y el colon. También va a los alimentos, a través de los alimentos contaminados, pero ¿por qué? Por las manos sucias y con materia fecal.
Bien, lo que les mencionaba y que es muy importante, el único reservorio es el hombre, entonces aquí no interfiere las heces de los animales, ¿sí? El único reservorio es el hombre y si hay diseminación es por mala higiene. Las infecciones están limitadas al tubo digestivo, es decir, que no hay bacteremia, hay invasión celular, pero hay invasión celular a los enterocitos. O sea, todo está limitado al tubo digestivo, ¿está bien? No atraviesa la lámina basal, no atraviesa el torrente sanguíneo. Entonces está limitado al tubo digestivo. Como les decía, son fáciles de transmitir. Las shigella son resistentes al ácido, al pH ácido de nuestro estómago. Entonces, una dosis infecciosa bajísima, como 10 a la 3, que serían 100 bacterias, ya son suficientes para producir una infección por shigella. Entonces son muy, muy fáciles de transmitir. La dosis infecciosa es baja, entonces fácilmente tenemos grupos de personas, especialmente niños, que van a tener infecciones por shigella, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo por el que shigella nos va a producir daño? Una vez que se ingiere shigella, pues atraviesa el pH ácido del estómago sin mayor problema, llega al intestino y tiene que llegar a ilion terminal o colon, donde puede utilizar a las células M como su puerta de entrada, ¿no? ¿Dónde se encuentran las células M? En las placas de Peyer del intestino. Aquí algo importante, shigella no puede unirse a las microvellosidades del enterocito y atravesar, o sea, no puede invadir la célula, no puede invadir el enterocito, no lo hace por la membrana apical. Es como si estas vellosidades estuvieran evitando el contacto con shigella, pero las células M no tienen esas microvellosidades, entonces shigella puede utilizar a la célula M para invadir. Inmediatamente ingresa a la célula, es englobada en una vesícula fagocítica de la que se puede escapar tranquilamente shigella, o sea, se escapa y se puede multiplicar dentro de la misma célula o más bien utiliza al macrófago, o sea, el macrófago la fagocita y ¿qué es lo que hace el macrófago? Es transportar a shigella hasta un lugar donde pueda invadir a la célula, invadir al enterocito. Shigella puede entrar al enterocito a través de la membrana vasolateral, no puede entrar por la membrana apical, que es esta, pero sí puede por la vasolateral, o sea, casi la base del enterocito. Puede también intentar entrar a través de las uniones intercelulares y con ayuda de los polimorfonucleares hacer lo mismo, ¿no? Llegar a nivel de la membrana vasolateral para penetrar al enterocito. Y dentro de este enterocito pues se multiplica en grandes cantidades y pasa lateralmente de célula a célula. Como aquí vemos algo similar, ¿no? La invasión de shigella, en este caso está viendo una, y no me acordaba el término, era, otra vez, no sé si es la arruga o, claro, rugosidad que genera en la membrana celular para poder ser englobada, ¿sí? El mecanismo Ruffling que les mencionaba, para ser endocitada nuestra bacteria. El macrófago es el que lo lleva hasta la membrana vasolateral y pues lamentablemente lo que hace nuestra shigella es también generar apoptosis en ese macrófago, o sea, lo destruye. Una vez en el enterocito, pues ya puede utilizarlo para atravesar de célula a célula e ir infectando otros lugares. Estos serían los factores de virulencia de shigella. En el momento de la adhesión está el factor IPA-D. IPA significa, o sea, es un plásmido de invasión, ¿sí? Que se utiliza como antígeno en shigella. Entonces tenemos este plásmido de invasión tipo D, el sistema de secreción de tipo 3, que lo vamos a ver ya más de cerca. Lo mismo el IPA, o sea, el antígeno de invasión, antigénico tipo A, tipo B, tipo C. Esto está en el momento de la invasión celular. ¿Qué más? La enterotoxina, la toxina Shiga y el lipopolisacárido que intervienen en otro momento, que lo vamos a ver ahora. Entonces, este es el sistema Ruffling que utiliza la shigella y en este momento de la invasión de la célula M, en las placas de Peyer, pues precisamente están estos antígenos de invasión, ¿no? El IPA-A, IPA-B, IPA-C, como les mencionaba. Estos son los que van a participar en el momento de la invasión de la célula M.
estos van a generar van a estimular o desencadenar la despolimerización de la actina para que haya ese efecto ruffling y pueda ser englobada nuestra bacteria. Este es el sistema de secreción de tipo 3. El sistema de secreción de tipo 3 es como una prolongación que emite la bacteria y que conecta con la célula huésped para emitir ciertos productos químicos, ciertos antígenos, para estimular los movimientos del citoesqueleto de nuestro enterocito. Entonces, aquí tenemos Shigella, ¿sí? Shigella está aquí abajo, y Shigella emite ciertas prolongaciones que llega a ser todo el sistema de secreción de tipo 3, ¿sí? Que es esto. Lo vamos a ver mejor en video. Esto se prolonga hasta tocar la membrana celular de nuestro enterocito, ¿sí? Introduce ciertos antígenos de patogenicidad, ¿sí? Como son IPA-B, IPA-C, y aquí en el momento de la adhesión participa IPA-D, que habíamos mencionado también, ¿sí? Y aquí se introducen estas señales para que haya un movimiento también interno de nuestro enterocito para que pueda ingresar esta Shigella. Que aquí, no, aquí lo vamos a poder ver. Esto es lo que sucede con Shigella flexneri. A ver, sí. Muy fácil transmisión, sí, a nivel mundial, distribución a nivel mundial, vía de ingreso oral, sí, ingresa al estómago, intestino, donde se está multiplicando en grandes cantidades, porque no hay nada que pueda evitarlo, digamos, ¿no? Nuestro pH ácido ha evadido al sistema inmune y bueno, Shigella llega hasta las vellosidades intestinales, donde no puede asentarse como tal, pero tiene que encontrar en las placas de Peyer a una célula M. Estas son las placas de Peyer. Y en las placas de Peyer, fíjense, está la célula M, o sea, muy, muy escondida nuestra célula M, que es la que va a utilizar nuestra Shigella para invadir. A ver dónde está nuestra Shigella. Ahí está nuestra Shigella. Ingresa por las placas por la célula M y lo que tiene que hacer es ser englobada por el macrófago. El macrófago después es lisado, ¿no? Por apoptosis y nuestra Shigella llega a la membrana vasolateral, emite el sistema de secreción de tipo 3 que habíamos visto en gráfica, ¿sí? Ciertos componentes, IPA-A, IPA-B, IPA-C, dentro de nuestro enterocito, que genera el movimiento de actina, la despolimerización de la actina dentro del enterocito, que hace que se emitan ciertas prolongaciones y puedan endocitar a nuestra Shigella. Eso no puede suceder a nivel de la membrana apical, les había dicho, es a nivel de la membrana vasolateral. Entonces, una vez dentro de la célula, Shigella no tiene capacidad de movimiento, ¿sí? No es móvil, no tiene flagelos. ¿Qué es lo que sucede? Esos filamentos de actina del citoesqueleto de nuestro enterocito le dotan de movilidad y van empujando a la Shigella hasta el borde intercelular para que le ayuda a atravesar de una célula a otra. Si aquí podemos ver, los pequeños bacilitos van pasando. Pero ¿qué hizo en esta célula? Se multiplicó y luego la mató, ¿no? Y fíjense ustedes cómo es la extensión, porque va invadiendo de célula a célula, o sea, la que está al lado se va produciendo el daño y muerte. A nivel celular, a nivel de la mucosa intestinal, esto es lo que nosotros vemos. Vemos daño, vemos ulceración, vemos inflamación y algunas áreas necróticas. Bien, eso era lo que quería mostrarles aquí, tal vez para resaltar que una vez que ingresa Shigella y es fagocitada por los macrófagos,
pues los macrófagos llegan a morirse, ¿no? O sea, Shigella si bien se multiplican los macrófagos, genera una programación de la muerte de los macrófagos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, la diseminación. Estos serían los factores en general de patogenicidad que tiene Shigella. Lo que sucede dentro del macrófago es esto. Entonces ingresa, es fagocitada la Shigella, se escapa de la vesícula endocítica, se empieza a multiplicar dentro del macrófago, estimula la caspasa, o sea, la procaspasa y caspasa, que esta es una molécula apoptótica, ¿no? Esta es la molécula que va a desencadenar la muerte celular por lisis. Entonces, esta es desencadenada o estimulada o programada por justamente uno de los factores, en este caso es IPA-B, producido por Shigella. Entonces, esto genera muerte celular y las Shigellas que se quedan ahí flotando ya a nivel de la membrana vasolateral, pues pueden ingresar a nuestro enterocito. En este video se puede ver lo del sistema de secreción tipo 3 mucho mejor, o sea, sí me gustó esto que quiero mostrarles. A ver, el viaje de la Shigella, fíjense ahí, la célula M pasa por la célula M y ese es el macrófago. El macrófago que está ingresando prácticamente a la célula M para agarrar y englobar a nuestra Shigella. En la vesícula endocítica se escapa Shigella y empieza a multiplicarse y luego desencadena esto que es la apoptosis, la muerte del macrófago. ¿Y qué queda libre? La Shigella, pero ya queda libre en la membrana basal del enterocito. Entonces, primero hay una adhesión por IPA-D y hay la liberación del sistema de secreción tipo 3, fíjense. Esto es lo que haciendo, parecía muy pegada, ¿no? La bacteria a nuestro enterocito, pero en realidad no, había un espacio, y en ese espacio lo que hace es introducir el sistema de secreción tipo 3, ¿sí? IPA-A, IPA-B, IPA-C. La estimulación de la despolimerización, en realidad esa es la despolimerización de la actina, el englobamiento de nuestra Shigella, fíjense. En el interior de las células se escapa de las vesículas fagocíticas que están acá y se empieza a multiplicar en grandes cantidades. Nuevamente las moléculas de actina son las que impulsan, digamos, a nuestra Shigella, ¿sí? La empujan, fíjense, hasta la membrana lateral del enterocito, ¿sí? Donde puede atravesar y atraviesa de enterocito en enterocito. Y una vez que pasa al otro lado, pues de igual forma empieza a multiplicarse en grandes cantidades, llegando a producir gran proceso inflamatorio, a matar a las células, se produce daño celular, muerte celular, y como han visto, lo que se observa ya macroscópicamente es el daño a nivel de la mucosa. Entonces, todo esto que están viendo es lo que ya se va a manifestar en la persona como una diarrea con moco y sangre, porque ha habido muerte celular. A ver, bien, esta era, ¿cuál era? Sí, bien, la toxina de Shiga es otro factor de patogenicidad de Shigella, y la toxina de Shiga para ustedes debe ser familiar porque es producida por la E. coli enterohemorrágica, ¿no? Entonces, en la E. coli enterohemorrágica han debido ver ya el mecanismo de acción de la toxina de Shiga. Es producida también por Shigella. Por lo tanto, a Shigella también se la puede conocer como bacilo de Shiga, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta toxina de Shiga tiene 2 subunidades A y 5 subunidades B. Las subunidades B lo que hacen es adherirse, digamos, a la célula blanca, y las subunidades A son las que ingresan y las que producen daño. ¿Cuál es el daño más importante? Inhibición de la síntesis proteica, o sea, van a dañar al ribosoma bacteriano de la célula eucariota y van a inhibir la síntesis proteica y por lo tanto la van a matar a la célula. ¿Cuál es la célula blanco de la toxina de Shiga? La célula endotelial, o sea, la que cubre los vasos sanguíneos. Pero no son todos los vasos sanguíneos, son ciertos vasos que son ya como su blanco de esta toxina.
Para recalcar que a diferencia de lo que sucede en la E. coli enterohemorrágica, en el caso de Shigella, esta toxina se libera solamente cuando hay lisis celular, o sea, cuando nuestra bacteria se muere, hay lisis y libera la toxina al exterior, ¿no es cierto? Entonces, esta toxina es generalmente, bueno, es producida por Shigella dysenteria tipo 1. Entonces, no todas las Shigellas son capaces de producir, de formar en su interior la toxina de Shiga, ¿ya? Es la misma toxina, entonces les voy a hablar de que es una citotoxina, es una neurotoxina, o sea, produce daño a nivel neurológico, es una toxina termolábil. Esto de la diarrea, vamos a verlo enseguida. Y lo que hace la toxina de Shiga es esto, ¿no? Las 5 subunidades B se unen a un receptor gangliósido, que es el globosil 3, y la subunidad A es la que ingresa. Esta subunidad A es la que va a producir alteración a nivel del ribosoma y va a eliminar la síntesis proteica, provocando muerte celular. ¿Está bien? Y bueno, la toxina de Shiga o la Shigella dysenteria tipo 1 es la causante entonces del también conocido como síndrome urémico hemolítico, el SHU. El síndrome urémico hemolítico se llama así porque hay daño a nivel de las células endoteliales del glomérulo renal. Sí, entonces hay daño renal. ¿Cómo se manifiesta el cuadro? Como les decía, el cuadro que produce Shigella, pues es una disentería basilar. Esta disentería tiene un periodo de incubación muy corto, de 1 a 2 días, y se empieza a manifestar por fiebre, malestar. Hay mucho dolor abdominal. Es muy importante el dolor abdominal, puede haber náuseas y vómitos, y lo que caracteriza a Shigella o a la disentería producida por Shigella es que hay pujo y tenesmo. Eso significa que nuestro paciente, nuestro niño va a tener ganas de ir al baño con mucho dolor, mucho retortijón, pero no va a salir nada. ¿Sí? No produce gran deshidratación, no hay diarrea acuosa abundante, es una diarrea escasa, con mucho moco. El moco es por las células inflamatorias que se está despidiendo después de todo el daño a nivel de la mucosa intestinal, pues ha tenido que haber una respuesta inflamatoria importante también. Entonces, es la eliminación de nuestro paciente va a ser de poca diarrea, pero con mucho moco, mucha flema y sangre, porque ha habido destrucción celular. Entonces, ese es el pujo y el tenesmo, es querer ir al baño o ir y no hacer nada, ¿ya? A nivel de la mucosa intestinal, o sea, los accesitos en la pared de intestino, va a haber necrosis, va a haber hemorragia, o sea, va a haber primero lo que habíamos visto, cómo se va formando paso a paso, ¿no es cierto? Van muriendo las células y ya en ese momento tiene que haber una respuesta inflamatoria, gran cantidad de nuestros glóbulos blancos, va a haber eliminación de fibrina y residuos celulares porque se están muriendo las células y esos restos celulares los estamos eliminando. Y ya a nivel de la mucosa es un proceso inflamatorio que va avanzando, va a producir hemorragia, va a tener puntos de necrosis, o sea, puntos muertos dentro del intestino y pueden haber microabscesos, o sea, abscesos muy pequeñitos, porque la bacteria se sigue multiplicando a nivel de la mucosa intestinal. ¿Ya? Eso sucede en ilion terminal o en colon, ¿sí? Grandes cantidades y como les decía, el hombre es el único reservorio. Esto es lo que podríamos ver en una colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Claro que en una disentería basilar no se indica una colonoscopía, pero el hecho de que la persona esté eliminando sangre, si no se sospecha de disentería basilar, pues podríamos creer en otras cosas, divertículos, por ejemplo. Entonces, si hacemos una colonoscopía, vamos a ver la mucosa muy, muy inflamada con puntos de necrosis, ¿ya? Para hacer el diagnóstico, pues no nos sirve ninguna otra muestra más que la muestra de heces, porque les había dicho que no hay una invasión al torrente sanguíneo, entonces solamente se queda en el tracto intestinal. Por lo tanto, la muestra de heces es la ideal y es la única que se puede tomar. Si ustedes recuerdan, porque ya todos han hecho la práctica de obtención de muestra, para una shigellosis o una disentería basilar está recomendada la toma de muestra por hisopado rectal y no tanto como una evacuación espontánea en un frasco. Para Shigella, ¿por qué? Shigella muere fácilmente
si se evacúa en materia fecal y es depositada en un frasco, o sea, muere fácilmente esta bacteria. Lo que hacemos es realizar un hisopado rectal y ese hisopo tiene que ir a medios de transporte. Podemos utilizar diferentes medios de transporte. Entonces, estos son los hisopos de la toma de muestra y son inoculados en el mismo medio. Podemos utilizar AMIES, podemos utilizar similar en color, pero estos medios lo que hacen es evitar que la bacteria se muera. Ese es el objetivo del medio de transporte, ¿no? Le da hidratación, pero no le da nutrientes para que crezca. Lo mantiene viable, digamos, a la bacteria, ¿no? Entonces podemos tener este hisopo, colocar en el medio de transporte. Si nosotros hiciéramos tinción Gram, pues vamos a ver bacilos Gram negativos junto con materia fecal. Entonces no se hace de rutina tinción Gram a partir de un hisopado rectal, porque vamos a encontrar todos los Gram negativos que ya viven de por sí en nuestro intestino, ¿ya? Pues la muestra se almacena en el medio de transporte y lo ideal es procesarla dentro de las siguientes 2 horas. Entonces, se la tiene que cultivar. No es una bacteria exigente nutricional, puede crecer fácilmente en medios de cultivo, en cualquiera, pero utilizamos el medio McConkey porque es el que nos va a inhibir el crecimiento de los Gram positivos. Estamos buscando un Gram negativo y que sea lactosa negativo. Entonces, aquí nuevamente les muestro el medio McConkey para diferenciar lo que es una E. coli, que es una lactosa positiva, de una Salmonella o Shigella, que sería de este color, ¿no? Lactosa negativa. Ya utilizando el medio SS, pues podemos ver que Salmonella sí tiene el pigmento por el sulfuro de hidrógeno que produce, pero Shigella no, Shigella tiene colonias translúcidas, ¿sí? Como estas, exactamente igual en el medio SS. Pruebas bioquímicas se utilizan igual que para todas las enterobacterias. Se utiliza nuestra batería de tubitos en la que vamos a ver pruebas de fermentación de azúcares, pruebas de descarboxilación de aminoácidos. Entonces tenemos el medio TSI, que es el medio de triple azúcar hierro, donde vamos a ver la fermentación de glucosa, que es acá abajo, ¿sí? Lactosa y sacarosa, que es en pico. Entonces nuestra Shigella, que es que es lactosa negativa, vamos a ver el pico pues rojo porque es negativo, no ha habido ningún cambio con la lactosa, y vamos a ver la base amarilla. Entonces esta es la forma de ver Shigella y no sé si estaba aquí, hubiera querido mostrarles la diferencia con Salmonella. Salmonella en este caso ennegrece todo el tubo por el sulfuro de hidrógeno, ¿no? De esa forma también la podemos identificar a Salmonella de Shigella. Shigella sí nos llama la atención porque es todo negativo, todas las pruebas salen negativas, desde fermentación de azúcares, descarboxilación de aminoácidos, motilidad es negativa porque les dije que no hay flagelos y no se mueve, entonces son elementos que nos sirven para hacer el diagnóstico ya bacteriológico de la Shigella. ¿Está bien? Ya para, específicamente para encontrar la especie de Shigella, se pueden utilizar pruebas de serotipificación para saber los serogrupos, ¿sí? A, B, C o D, o se podrían utilizar, pero ustedes ven que no necesariamente vamos a identificar todas las especies. Se pueden utilizar pruebas de fermentación de manitol y la prueba de ornitina descarboxilasa, que estas son pruebitas de azúcares también realizadas en tubos de ensayo, ¿no? Pero aquí sí nos va a servir para diferenciar Shigella dysenteria, digamos, de Sonnei, pero Flexner y Boydie tienen las mismas características. Ahora existen estos medios, bueno, no es de ahora, ya de muchísimos años atrás, son los sistemas API. El API 20E es el sistema API para enterobacterias, entonces cada una de estas son microtubitos o microcúpulas, van a mostrar una prueba diferente, ¿sí? Entonces, este larguito que estamos viendo es un API de un paciente, este es de otro paciente y este de abajo es de otro paciente, ¿no? Que nos sirve, este sí nos da el diagnóstico de género y especie. Se utiliza, no de rutina, es costoso, pero se utiliza y lo tenemos en nuestro medio. Para el tratamiento se recomienda que sea tratamiento antibiótico debido a la agresividad con la que se manifiesta una disentería bacilar, ¿no? Como les decía, no causa gran deshidratación en el niño, pero sí hay mucho daño a nivel de la mucosa, entonces mientras más fácilmente nos libremos de la bacteria es mejor, y por otra parte es que estamos librando a la persona de ser una persona que contamine a otra,
¿sí? Entonces disminuimos la transmisibilidad con el uso de antibiótico. Es una bacteria que genera mecanismos de resistencia como todas las enterobacterias, por lo tanto se recomienda realizar el antibiograma, la lectura con el método de CLCI. Y como método de prevención, el hombre es el único reservorio, entonces es el hombre el que tiene que cuidar los métodos de higiene antes y después de entrar al baño, en la preparación de los alimentos e incluso en llevarse las manitos a la boca. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Adelante, dime. Shigella disenterie, que produce la endotoxina Shiga, dijo que puede producir el SHU, ¿verdad? A nivel del riñón, afectando a las células endoteliales. Entonces, esta Shigella disenterie puede atravesar, ¿no? Pues se puede ligar tiene que ligar por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Para No, llegar hasta allá, ¿o cómo? no, porque no es una bacteria invasiva, o sea, la bacteria no puede invadir. La bacteria se muere y libera la toxina, y la toxina es la que se disemina. Ya. O sea, la toxina es la que viaja por el torrente sanguíneo. Y bueno, en este caso es una exotoxina. Endotoxina la tomamos como endotoxina al lipopolisacárido, digamos, que es parte de la pared bacteriana. Y esta es una exo porque la bacteria la produce para que actúe hacia afuera. Mil gracias, doctora. Una consulta más. Sí. Y en este caso igual se va a ver disenteria, en Shigella disenteria, igual, ¿no? O sea, productora de la exotoxina Shiga. Ay. Gracias, doctora. Claro. Digamos que sería un plus, o sea, aparte de todos los mecanismos de agresividad de sus islas de patogenicidad, o sea, los antígenos de patogenicidad, aparte de todo eso, el toxina. Entonces, aquellas shiguelas, igual, shiguelas disenterio, shiguelas flexneri, que no producen la toxina, se quedan produciendo disentería, ¿no? Disentería bacilar. Shigella sonei y Shigella boydii producen una diarrea no tan agresiva y que se autolimita, o sea, ni siquiera hay cifras de mortalidad, por eso es que no le dan tampoco mucha importancia. Flexneri sí la hemos visto en nuestro medio y es agresiva. Ahora, la toxina, las shiguelas que sean capaces de producir toxina de Shiga, pues son peligrosas porque en realidad lo que se ha visto es el síndrome urémico hemolítico en niños menores de 10 años, ¿no? Que tienen anemia hemolítica, que tienen la insuficiencia renal, y sí, o sea, no es 100% letal, pero tiene alto índice de mortalidad. Gracias, doctora. Esta exotoxina Shiga solamente afectaría al riñón, ¿verdad? O sea, No, no, también ataca o sea, produce hemólisis, estimula hemólisis, no es que va a matar directamente a los glóbulos rojos, pero por el daño que produce a nivel del endotelio, estimula una anemia hemolítica. Entonces, el SHU es un síndrome urémico hemolítico, se llama así, porque hay alteración del vaso sanguíneo, hay anemia secundaria, por el daño a nivel del vaso sanguíneo hay coágulos porque se estimula la formación de plaquetas, ¿no? Para ir a tapar, digamos, el daño que está produciendo esta toxina a las células endoteliales. Entonces, hay alteración de las plaquetas que tal vez se puede ver en un examen de sangre, se ve trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, porque están siendo utilizadas para cubrir estos daños, ¿no? Hay anemia hemolítica y hay insuficiencia renal. gracias, doctora. Aquí hay una pregunta, dice, si yo consumo omeprazol como tratamiento estomacal solo, como profilaxis, proteger de Shigella, en realidad Shigella no le interesa el pH ácido del estómago, entonces Shigella entra como sea, haya omeprazol o no haya omeprazol, entra Shigella, pero el omeprazol no es parte del tratamiento de una infección por Shigella, y menos para su prevención.
Bien, aprovechen, era una clase corta, no como hemos estado corriendo el lunes, así es que pueden preguntar de Salmonella y de Shigella. Clínicamente se las puede distinguir fácilmente a las dos bacterias, ¿sí? No sé si ha quedado alguna duda o algo que hayan leído que sea diferente o que nos ayude a complementar también. Buenas tardes, doctora. Tenía la duda sobre los factores de virulencia. ¿Qué función tiene IPA-D? IPA-D participa en el momento de la adhesión. Cuando han visto lo del sistema de secreción tipo 3, se tiene que acercar de alguna manera la bacteria a nuestro enterocito. Entonces, en ese momento la bacteria no se acerca como tal, se acerca mediante esas prolongaciones que son el sistema de secreción de tipo 3 y en ese momento sí participa IPA-D. Creo que es en el único momento que participa IPA-D. Muchas gracias, doctora. De nada, Brando. Una pregunta, ¿cómo causa daño a nivel renal? La toxina va a destruir las células endoteliales del glomérulo renal. Por eso es que produce daño renal. Es indirecto el daño, ¿no? Y por suerte, pues no lo producen todas las shigellas. ¿Alguna otra duda? Bien, si todo está claro, bueno, me alegra si es que todo está claro. Igual van a poder repasar, ver el video nuevamente, ver la diferencia entre una y otra. Y bueno, ya saben que cualquier duda ya nos estaremos comunicando o viendo en otra teórica. ¿Cuándo tienen su parcial? Ya me perdí, creo que ya dieron su parcial, ¿no? El viernes. Sí, doctora. Sí, doctora, ya dimos el anterior parcial. Qué bien, entonces estos son temas para su siguiente parcial. Sí, doctora. Y para el quinto. Ya, muy bien. Entonces aprovechen. Gracias, doctora. Bien, si no hay nada más, entonces les agradezco su atención. Se tenía que sí o sí dividir el tema en dos clases porque es imposible darlo en una sola, pero bueno, el tema de Salmonella sí es un poco más largo que Shigella. Ya entendiendo Salmonella, pues es mucho más fácil entender Shigella, ¿no? La característica del agar Salmonella Shigella es para determinar si hay producción de sulfuro de hidrógeno o no, o sea, ya químicamente la diferencia, ¿no? O sea, nos ayuda a diferenciar o a resaltar, digamos, la producción del sulfuro de hidrógeno que no lo tiene McConkey. Creo que esa es la última pregunta. ¿Seguros?
Muy bien, muchachos, entonces les agradezco su puntualidad y su atención, también sus preguntas. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Llegó una pregunta medio tarde, pero llegó. ¿Cómo se podría limitar la infección por Shigella? O sea, limitar en qué sentido, como parte del tratamiento, porque como parte del tratamiento no están mencionadas la administración de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A es parte de nuestras mucosas, ¿no? Es una inmunoglobulina propia de las mucosas, Gabriel. Entonces, al entrar Shigella por la mucosa, pues tiene que enfrentar a nuestra inmunoglobulina A, ¿no? Pero, como has visto, la cantidad de inóculo que se necesita para producir infección es bajísima. Ahora, ¿qué problemas hay? Si hay personas que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, pues sería ya en extremo, tendrían que ser muy lábiles a muchas otras infecciones, porque muchas infecciones, no todas, pero muchas infecciones entran por mucosas, ¿no? A través de mucosas. Entonces, es una limitación que lo produce nuestro sistema inmunológico, no lo podemos administrar externamente. Gracias por la pregunta, Gabriel. Otra vez me despido. Muchas gracias, doctora. Bien, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctora.